Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Cada vez que se presenta un nuevo tráiler de Death Stranding, Kojima lanza una moneda y la industria contiene la respiración. Eso es exactamente lo que sucedió luego de la impactante presentación del nuevo tráiler de Death Stranding. Una muestra fenomenal de lo que Kojima es capaz de hacer cuando lo dejan trabajar a gusto y un ejemplo magistral de la colaboración entre Hollywood y la industria del videojuego. Este es sin duda el mejor tráiler que ha hecho jamás. Uno que restaura con creces la confianza y la emoción de los que hemos seguido el juego desde el inicio, la cual se había debilitado hasta casi desaparecer. Y que ahora se ha elevado a niveles que sobrepasan nuestras más locas expectativas. Mucho más después de esa mini campaña promocional que antecedió el último tráiler, y tras la cual Death Stranding ha emergido glorioso como el juego de primer nivel que siempre estuvo destinado a ser. Y además de sorprendernos con su fecha de lanzamiento, nos ha demostrado de forma contundente la nueva actitud que ha tomado Hideo Kojima en su versión post-Konami. Una más personal, más madura, atrevida y tan arriesgada que ha dado a luz un videojuego que luce totalmente magnífico y cuyo aspecto en tiempo real ha rozado el fotorrealismo como no habíamos visto hasta ahora. Está claro que para Hideo Kojima el cielo es el límite en cuanto a calidad se refiere, pues lo que hemos visto sin duda ha cambiado la percepción de muchos sobre el juego en sí, y sobre el futuro de los videojuegos y de la industria en general, porque con semejante muestra de habilidad, con el increíble acabado visual de todo lo que hizo, muchos estudios tendrán que observar y aprender, incluso Guerrilla Games. En este poderoso tráiler, además de descubrir más sobre la historia y los personajes que la conforman, nos alegró mucho porque vimos cómo una tras otra, varias de nuestras hipótesis se hicieron realidad. Como que habría nuevos ejemplos de jugabilidad, que el personaje de Lindsay Wagner sí era la presidenta de lo que queda de Estados Unidos, y que parece que interpretará a dos personajes a la vez. La presidenta Bridget con su apariencia actual, y Amelie, su versión rejuvenecida. También vimos la presentación de una nueva mujer, que resultó ser Margaret Qualley, una joven actriz ya familiarizada con las locuras, que interpretará a Mamá, una brillante ingeniera de Bridges, y Noel Fanning, quien en este retweet de Kojima aparecía al lado de Nicholas Winding Refn, un director amigo de Kojima a quien irónicamente no consideramos para un papel, y que fue presentado como el ingeniero Hartman. También nos dio gusto ver el regreso por la puerta grande de Mads Mikkelsen, y su intenso personaje que por si ya no era obvio, tendrá mucho peso en la historia principal, que al inicio nos será presentado como un doctor, y tras ver la escena de despedida de Vivi al inicio, Don't worry. It's okay. I'll always be with you. sabemos que morirá antes de resurgir como el supersoldado de otro mundo al que ya estábamos acostumbrados. Un hecho que le da sentido al tráiler de 2016 con la canción Easy Way Out de Low Road, de la que Kojima pidió que escucháramos la letra con atención. Pues el error del que se habla en esa canción puede ser lo que causó la herida que lo lleva a la muerte, que es la razón por la que sangra en esta escena. Don't worry. Pero innegablemente su momento más impactante fue cuando surgió el líquido oscuro. No una, sino dos veces, en momentos verdaderamente dramáticos y espectaculares que nos dejaron sin aliento por la enorme calidad de las cinemáticas y porque se cumplió nuestra predicción de que aparecería de esa manera. Pero interesantemente también notamos varias cosas llamativas. La primera es que tenía una brillante cicatriz en forma de cruz en el abdomen, igual que Sam aquí y el bebé de plástico aquí. Posiblemente sea una marca que aparece después de vararse y renacer, por decirlo de algún modo. Pues si el ombligo es nuestra marca de nacimiento,
entonces esa marca representa que ya no está ni vivo ni muerto. Una condena que lo hace inmortal al borrar su ombligo e indicar su retorno en su nueva condición de ente varado. Otra curiosidad es que parece que estos esqueletos que andan con él no son solo secuaces aleatorios, pues aquí parecen sacarlo del abismo del líquido oscuro por primera vez, ya que él se sujeta a los cordones umbilicales de ellos como vemos aquí. También volvió el hombre de la máscara dorada de Troy Baker, que ahora se conoce como Higgs, tal vez en referencia a la partícula conocida como bosón de Higgs, quien apareció haciendo de las suyas molestando a Fragile, el personaje de Elias Seydoux, solo que esta vez vino acompañado de sus hombres, la camarilla de los Homodemons, unos separatistas muy peligrosos que parecen estar muy a gusto con el estado actual de las cosas y que harán lo que haga falta para que todo permanezca así. Aunque aquí justifican sus acciones diciendo que protegen a la ciudad Nod de la intervención de la UCA o United Cities of America, que ahora equivale a los restos de esta distópica versión de Estados Unidos. It's all to safeguard the continued independence of Edge Knot City. They want the UCA to leave him be. Who are these assholes again? Homodemons. Militant separatist group. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Al igual que en sus dos apariciones anteriores, Higgs aquí también nos mostró algunas de sus habilidades especiales, como hacer llover después de disparar un rayo hacia el cielo. Usando esta elegante y explosiva teletransportación, y demostrándonos que después de todo sí tenía cara, la del propio Troy Baker, que aún así luce muy siniestro. Pero las respuestas sobre quién es él y cómo obtuvo esos poderes siguen siendo un misterio, uno que a cada momento se hace más grande y que posiblemente tendremos que descubrir jugando. Sound like fun? Of course it does. Y hablando del juego en sí, ahora sabemos que debido a que el mundo se está desmoronando por el efecto que el fenómeno Death Stranding ejerce sobre él, Sam debe cruzar y abrirse paso entre caminos imposibles para evitar las amenazas naturales y sobrenaturales, antes de que las rutas desaparezcan, pues siempre han sido obvias las secuelas del fenómeno en el escenario, como las cebras que siempre hemos visto y los arcoíris invertidos, que seguramente también se relacionan con el clima siempre nublado, y la aparición de tormentas que hacen volar animales como cangrejos, ballenas e incluso hasta a Sam. Aquí pudimos ver que lo que él transporta atrae a otros grupos extremistas dedicados a robar esos recursos, los cuales al parecer detectan lo que lleva con un pulso emitido por estas torres, aunque él puede dejar una señal señuelo que los atrae hacia su última ubicación conocida, y en cuanto llegan y lo ven, atacan específicamente su carga, quizás porque saben que si él muere volverá, y por eso no lo atacan a él y se enfocan solamente en lo que lleva. Y para evitar perder la carga, además de correr, aquí vemos que hay una acción de esquivar, e incluso podremos quitarles lo que llevan y atacarlos con eso. Y como también habíamos indicado antes, la lluvia Timefall y los seres oscuros que ahora conocemos como BTs están directamente vinculados. Y según se ve, pueden aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, pues cuando empieza a llover, estos sujetos se retiran por temor a ellos, pero no por eso la amenaza termina. Pues hay muchas más cosas de las cuales preocuparse, ya que la lluvia Timefall por sí sola es una gran amenaza, un enemigo insaciable, incontenible e invertebrado, que como ya sabíamos, afecta a todo ser vivo como las plantas, a las personas y aquí a estas aves. Solo faltaron estos venados. En trailers pasados habíamos visto a los BTs en acción atacando a Sam y a sus colegas.
pero esta vez lo hicieron de una forma más intensa que antes. Porque ahora, además de atrapar a Sam, lo arrastran por el escenario como hicieron con este sujeto antes. Pero como esto sucede durante el gameplay, eso nos dio la impresión de que tal vez podamos librarnos de eso. O tal vez no. Por otro lado, algunas de las mecánicas ya habían sido mostradas en el tráiler del E3 del año pasado, pero ahora las vimos un poco más claras, más desarrolladas y con la interfaz a la vista, mostrándonos algunos elementos sobre todo para escalar, así como el uso de vehículos que ya habían sido insinuados aquí, pero que esta vez pudimos ver en pleno uso, tanto en cinemáticas como durante el gameplay, dejándonos una gran impresión. También pudimos ver fragmentos del combate, tanto cuerpo a cuerpo como con armas. Y un nuevo uso del brazo mecánico de Sam, que también le sirve para detener disparos. Desde siempre supimos que habrían batallas contra jefes, e incluso en este tráiler nos mostraron uno gigante andando por ahí, pero por primera vez vimos una lucha con una especie de calamar que solo apareció en la versión japonesa del tráiler, y que luego de devorar a Sam, estalla, algo muy similar a lo que sucedió aquí cuando ese hombre fue devorado. Tras lo cual quedó este cráter. Ahora vemos por qué le preocupaba al sujeto de la radio. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. Pues ese daño en el escenario nos hará mucho más difícil el avance y nos obligará a encontrar nuevos caminos para avanzar, que seguramente serán más difíciles de alcanzar. ¿Tendrán más enemigos? ¿O ambas? Además de las limitaciones en el inventario, porque así como se desgastarán las botas, también se agotarán los demás objetos, como las escaleras y las cuerdas con ancla, que según dice en la explicación, solo pueden alcanzar ciertas distancias o longitudes, indicando que no siempre servirán para atravesar todos los obstáculos, y como tendremos un número limitado de objetos, también habrá que administrar bien los recursos. Ahora si hablamos del bebé, en este tráiler sin duda fue algo muy especial desde el inicio, pues por lo que vimos, tiene que ver con todo lo que sucederá en la historia y con las motivaciones de Cliff. I'll always be with you. Y que realmente él es el vínculo que hay entre los dos planos del juego, pues aquí lo han llamado el Bridge Baby, o el bebé puente. A bridge baby, huh? Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Algo muy sorprendente, pues hasta ahora sabíamos que ayudaba a detectar a los BT con la ayuda del brazo mecánico. Pero después de este tráiler, sabemos que es mucho más que eso. Es un ser importante que tiene la clave de la conexión que el mundo ha perdido. Un motivo suficiente para hacernos pensar en que Cliff, luego de su muerte, ha estado intentando recrearlo de esta forma. Tal vez porque es un recuerdo vago de su vida pasada que todavía conserva. I'll always be with you. Y que proyecta en este muñeco, un concepto un poco triste y a la vez aterrador. Otra confirmación que tuvimos fue que en efecto existe un plano de la muerte, un plano del que solo algunos pueden escapar, conocido por ahora como el Hades. El mismo lugar en el que estaban Mads Mikkelsen y el personaje de Guillermo del Toro en el tráiler de 2016. Y por lo que vimos, será un escenario opuesto e igual de grande que el mundo normal, el cual podremos visitar dependiendo de si morimos o somos atrapados por los BT. Este es un escenario caótico, lleno de devastación y de guerras del pasado,
algo que se comprueba al ver la indumentaria y el armamento de los esqueletos, que comienzan usando uniformes y armas de la Primera Guerra Mundial, que ya habían aparecido en el segundo tráiler con uniformes de la Segunda Guerra Mundial, y que después aparecen con cascos y armas de la Guerra del Golfo, iguales a las de su líder. En este escenario Cliff tendrá todas las cartas a su favor, porque además de sus habilidades sobrenaturales, también podrá aparecer en cualquier lugar en el que haya líquido oscuro como si fuese un portal, al más puro estilo Apocalipsis Now. Y por si eso no fuera suficiente, tendrá una conexión con Higgs, el hombre de la máscara dorada. Fortunately, I've got a good connection to the other side. Una conexión que posiblemente sea el bebé de plástico, que quizás se usa como sustituto artificial de Vivi para visitar el Hades de vez en cuando, ya que al parecer ese muñeco será la indicación de que despertamos en el otro plano, de la misma forma que el verdadero nos indica que despertamos en el plano de los vivos. También vimos indicaciones de que tras el fenómeno Death Stranding, las personas se varan después de morir en esta otra playa, la misma en la que aparecía Amelie en el tráiler del año pasado, y también en esta foto, solo que todos ellos parecen estar entrando al mar, aunque a ella parece que la vienen a recoger. Aquí también veíamos a Hartman siendo arrastrado, probablemente porque visitó ese lugar con la ayuda de la pulsera para buscar a algún ser querido, pero como solo podía estar allí por tiempo limitado, es por eso que está siendo extraído. Algo que quizás también le pasa a Sam al visitar a Amelie aquí, pues evidentemente Amelie murió después de sucumbir a su enfermedad. Eso sí, ambas son el mismo personaje, pero de no ser así, pudo haber muerto a manos de Higgs, aunque a pesar de eso, seguía en contacto con Sam de algún modo, y tal vez por eso Higgs la rapta en una visita a ese plano sin estar muerta, algo que seguramente logra por la buena conexión con el otro lado, momento desde el cual la hace su prisionera, usando esa máscara dorada en esta escena que recuerda un poco el Silencio de los Inocentes, y nos indica que ahora ella está bajo su control, pues ya antes habíamos visto que a los que él controla tienen máscaras doradas. Y como él está obsesionado con Sam y ahora tiene en su poder a alguien que a él le importa, seguramente lo obligará a hacer cosas imposibles o indescriptibles para poder salvarla. Eso nos demuestra que él es un ser que solo quiere ver el mundo arder y que se divierte asesinando y torturando a sus víctimas. Es lo que quizás se demuestra en esta extraña escena, en donde vemos varios pares de manos esqueléticas doradas surgir del suelo, como si quisieran recolectar la lluvia o quizás solo hacer contacto. Indudablemente el culpable de esto debe ser Higgs, siempre Higgs, el monstruo de la máscara dorada que tal vez les quitó las manos a sus víctimas para que ya no hicieran contacto. Oh, it's so hard to form connections when you can't shake hands. Y tal vez ese sea un cementerio privado en donde las colecciona. En este tráiler en particular, confirmamos que el concepto de conexiones guiará el juego, sobre todo porque es la misión que le está asignando la presidenta Bridget a Sam. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Que es la de volver a unir a su país y su deseo de que todos se mantengan unidos. Humans aren't made for living alone. They're supposed to come together to help one another. Un reflejo de lo que Kojima pretende lograr, y de lo cual tuvimos muchos ejemplos visuales, entre los cuales destaca lo que hace Mamá, una ingeniera de Bridges que parece estar probando cómo conectarse con seres espirituales del otro lado, que incluso vemos en su póster, especialmente un bebé como el que ya habíamos visto aquí, y que al parecer termina provocando un inesperado accidente. Y como su nombre lo indica, ella posiblemente tenga mucho que ver con el génesis del bebé,
y el desarrollo de las tecnologías del BB-Pod y el brazo mecánico. Con respecto al personaje de Elia Seydoux, nos tomó por sorpresa saber que siempre llevó su nombre frágil en su traje, tal como Sam Porter, y aparte de eso, esta vez la vimos más melancólica que antes, primero como prisionera de Higgs, como una civil normal, después con este traje azul como el que usa Sam, que indica que se unirá a Bridges, y en este momento, en donde veíamos que será alguien muy importante para él, que ambos compartirán un vínculo y quizás algo más, pues la mujer embarazada que aparece en esta fotografía realmente parece ser ella, pero por alguna razón la foto es diferente a la del año pasado, porque todos excepto ella lucen diferentes, y además esta no tiene nada escrito. Pero esta vez ella no parece estar llorando por una alergia quiral, algo que también podríamos decir de Sam, aunque no es el caso de Hartman y de mamá, porque ambos están experimentando con seres del otro plano. Lo curioso esta vez es que Higgs y Amelie tienen dos clases de lágrimas diferentes. En el caso de Amelie, tal vez representen su sufrimiento por no poder descansar en paz. Y en el caso de Higgs, tiene una lágrima oscura, que tal vez se deba a la decadencia a la que lo han llevado sus decisiones y a su naturaleza paranormal. También después de una larga ausencia, el director Guillermo del Toro reapareció como Deadman, junto a su colega Nicholas Winding Refn, que a su vez interpreta a Hartman. Ambos son personajes especiales, seguramente científicos de alto rango al servicio de Bridges, y también tienen en común que ambos fueron vistos en el otro lado y usando la pulsera que los mantiene vinculados al plano de los vivos, una tecnología que también usan todos los miembros de Bridges y que al parecer siguen tratando de mejorar. Algo en lo que quizás tengan mucho que ver las placas que tiene Norman, que contienen las fórmulas cuánticas con las que posiblemente lograron hacer contacto con el otro plano, y que al parecer son la base de la tecnología con la que se vinculan a él. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Pero lo verdaderamente nuevo es que no son solo piezas metálicas normales, al menos no como las que lleva Cliff, pero seguramente estas tampoco están puestas ahí porque sí. Estas claramente tienen una funcionalidad especial, porque Sam siempre las lleva con él, al igual que el atrapasueños, que vimos aquí y que lleva incluso en su moto, dándonos a entender que es una especie de amuleto que forma parte de las creencias de Sam, aún a pesar de que en este tráiler lo percibíamos más pesimista que antes. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Entre las muchas cosas que más esperábamos, estaba la aparición del personaje enmascarado de Tommy Earl Jenkins, que ahora conocemos como Die Hard Man, el jefe de Sam, que luce un poco diferente al concepto, y a quien vimos hablando con él y con Deadman antes de que incineraran este cuerpo. Una de las tareas que deben cumplir como precaución incluso en el campo, como ya habíamos leído en este fragmento del libreto que Kojima compartió a principios de año, pues cada vez que transportan estos cuerpos, corren el riesgo de que les pase esto, incluso en las instalaciones de Bridges. Y por último, el tráiler termina de la misma manera que comenzó, pero evidentemente es un momento antes del accidente de Cliff, donde lo vemos hablarle al bebé diciéndole esto. I'll show you the real thing soon. I promise. The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Este es un mensaje de doble sentido, y una ingeniosa forma de romper la cuarta pared, porque al mismo tiempo que le habla a Vivi al decirle que incluso irá a la luna, a lo que éste responde con cariño, también nos lo está diciendo a nosotros, lo que significa que posiblemente en el juego viajaremos hasta la luna, como ya hace Luens aquí.
y que quizás veremos una explicación más avanzada del juego dentro de poco. Aún así, todo esto hace parte del suspenso y el drama multifacético que ha desarrollado Kojima, y que nos demuestra la riqueza y la complejidad de la historia que ha escrito, que incluye un mensaje de unidad con el que Kojima espera influir de algún modo en el mundo real. Una historia que por lo que se ve no tendrá absolutamente nada que envidiarle a su predecesora Metal Gear, y que al igual que esta, de seguro influirá de forma significativa en los videojuegos por toda la próxima década. Amigos, este video es para ustedes que siempre nos han demostrado ser muy cálidos y colaboradores, que siempre han estado ahí, aun cuando el hype se agotaba, dándonos ánimo y ayudándonos a continuar, porque en realidad hemos llegado hasta aquí juntos. Sin ustedes no habríamos llegado tan lejos, y por eso mismo todos nos hemos convertido en un ejemplo del objetivo de Kojima con este juego, aun sin que hubiese sido lanzado todavía. Todos nos hemos conectado. Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos durante todo este tiempo. Y de esperarnos después de esa presentación tan fenomenal en la que fuimos testigos de la elegante clase de estilo que Kojima le dio a la industria, diciéndoles a la cara: mi nombre es Hideo Kojima, contemplad mis obras poderosos y desesperad. Covering the world in cable didn't bring an end to Warren's suffering. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.